Entonces, estuvimos hablando, o lo que les planteaba, ¿cierto? El video, era sobre la vida saludable. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo cómo, ¿cierto? Los alimentos que nosotros comemos van a influir, ¿cierto? Y nos van a aportar nutrientes, ¿ya? Entonces, vamos a ir repasando esto que dice aquí, que es cierto que el estado de salud, ¿cierto? Va a depender de lo que consumamos y de la actividad que tengamos, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, saber que los alimentos nos aportan calorías, nos aportan energía que necesitamos para poder realizar todas las actividades y los requerimientos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto ya hace varias clases, que son los nutrientes. Entre los nutrientes teníamos proteínas, carbohidratos, lípidos. Conocimos un poquito su estructura molecular y para qué nos sirven, ¿cierto? Las proteínas forman tejidos, los carbohidratos nos aportan energía inmediata y los lípidos, ¿cierto? Son utilizados como fuente de reserva de energía y también forman muchas otras estructuras celulares. Además, que también algunos forman las hormonas, que son muy necesarias para nuestro organismo. También debemos considerar como nutrientes el agua, ¿ya? El agua que permite todo el transporte de sustancias y también la realización de muchas reacciones químicas en nuestro cuerpo. También tenemos las vitaminas y los minerales, ¿cierto? Que son moléculas muy pequeñitas que están en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo, pero que aún así son muy necesarias. Estuvimos después hablando un poquito de los nutrientes, de los sistemas. Ya vimos un poco el sistema digestivo y cómo procesa los alimentos a través, ¿cierto?, de las distintas etapas que ocurren en él. Primero hay un proceso de digestión mecánica en la boca, luego una digestión química. ¿Qué ocurre en la digestión química? Principalmente degradar sustancias, es decir, tomar sustancias grandes y transformarlas en sustancias más pequeñas para que puedan pasar ¿a dónde? A nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Porque estos nutrientes pasan desde el intestino delgado, ¿cierto?, a la sangre, hacia nuestro sistema circulatorio. Es importante, ¿cierto?, que pase a nuestro sistema circulatorio, porque va a repartir estos nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo que la requieran. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras células necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, ¿cierto? Y necesitan liberar, ¿cierto?, el dióxido de carbono, que es tóxico, y otra serie de sustancias, ¿cierto?, que hay que eliminar. ¿Cómo las eliminamos? A través del aparato excretor, ¿cierto? En la orina se desechan compuestos nitrogenados, excesos de agua, excesos de sales y todo aquello que necesitemos eliminar. El sistema respiratorio también nos puede, ¿cierto?, nos ayuda. ¿Por qué? Porque necesita oxígeno para poder inspirar, ¿cierto?, y realizar los procesos y llevarlo también a la célula, y necesita liberar dióxido de carbono, que es tóxico. El que me estaba levantando la manito puede hablar. Pregúnteme nomás. ¿Quién me estaba levantando la manito? Se me perdió. Ya, bueno. ¿Alguien quería preguntar? ¿No? Tal vez lo tocó sin querer. A lo mejor. Ya, seguimos entonces. Entonces, es importante que pueda haber una integración de todos los sistemas, ¿cierto?, para que los nutrientes se repartan en todas las partes de nuestro cuerpo, porque todas las células que tiene nuestro cuerpo necesitan esos nutrientes. Necesitan agua, necesitan vitaminas, minerales, proteínas, etc. ¿Ya? Entonces, por eso dimos una vuelta y repasamos un poquito lo que son todos los sistemas. Ahora, la nutrición en el ser humano. Los nutrientes, ¿cierto?, sabemos que pueden tener dos tipos de orígenes, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que tienen estos elementos fundamentales para formar estas moléculas, que son carbono, oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre en algunos casos. Entonces, todos los nutrientes orgánicos son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y las vitaminas. Y los inorgánicos son, en general, compuestos que son parte de los minerales,
el agua, los gases, todo eso es inorgánico, ¿ya? Entonces, recordemos que nuestra célula necesita, ¿cierto?, realizar sus funciones vitales. ¿Por qué? Porque esta célula nos ayuda a realizar todos los procesos que se realizan en nuestro cuerpo. Entonces, esta célula va a tener va a tener un metabolismo, ¿ya? Este metabolismo va a hacer que necesite energía para realizar todas esas cosas que tiene que realizar y finalmente también va a liberar algunos desechos que es importante excretar o liberar, ¿ya? Y es por eso que es tan importante todos estos sistemas, ¿cierto?, que están coordinados en nuestro cuerpo. Estos alimentos, ¿cierto?, que tenemos, que consumimos, ¿cierto?, porque nosotros no somos capaces de producir nuestro propio alimento como las plantas, sino que tenemos que obtenerlas de otros seres vivos como son las plantas o los contenidos proteínicos de los animales, ¿cierto? Entonces, cada nutriente tiene un contenido energético, es decir, contiene energía que se va a transformar de energía calórica, ¿cierto? Y en nuestro cuerpo se va a procesar como energía química. Ya van a haber distintas transformaciones de esa energía. Entonces, cada alimento va a proporcionar energía y en este caso, aquellos que tienen mayor valor nutricional son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, ¿ya? ¿Cómo vamos a expresar la energía? ¿La vamos a expresar en calorías? También puede ser en kilocalorías o también en joule o kilojoule. Esas son unidades de energía, ¿ya? Y el que más se utiliza siempre, acá en Chile por lo menos, es las calorías o kilocalorías, porque la caloría es el calor necesario para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Esa es su definición. Entonces, nosotros cuando hablamos de calorías, vamos a asociarlo al calor necesario para que pueda aumentar nuestra temperatura. ¿Por qué? Porque la energía está asociada a la temperatura, ¿ya? El aporte energético nos va a dar, ¿cierto? Nos va a permitir que nuestro cuerpo pueda realizar distintas actividades, que se pueda mover, que pueda respirar, porque incluso si usted no está haciendo nada, su cuerpo está, el sistema digestivo está actuando, está latiendo su corazón, está respirando, etc. Entonces, es importante que el aporte calórico, ¿cierto?, sea el adecuado, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos reconocer las calorías que aporta un alimento? Tenemos esta información nutricional que aparece, ¿cierto?, en la mayoría de los envases de alimentos empaquetados. ¿Y qué es importante acá? Nos aparecen los nutrientes, ¿ya? Recuerden que los que más nos aportan calorías son proteínas, lípidos, que son las grasas, y también los carbohidratos, ¿ya? Entonces nos vamos a fijar en ellos. Tenemos estas calorías por 100 gramos, o también podemos utilizar la porción completa que sale aquí en los envases. A veces dice, por ejemplo, un paquete de galletas dice 4 porciones. Entonces, ese paquete de galletas no es para una sola persona, sino que quiere decir que alcanza para 4 porciones. ¿Ya? Entonces, una porción es para una persona. Y esa porción tiene cierta cantidad de gramos. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, nosotros sabemos con esta tablita que los hidratos de carbono, por ejemplo, 1 gramo de hidrato de carbono nos va a aportar 4 kilocalorías. 1 gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías y 1 gramo de proteínas nos aporta 4 kilocalorías. Entonces, si nosotros queremos saber las calorías totales que nos aporta este alimento, vamos a tomar, ¿cierto?, considerando los 100 gramos, depende del parámetro que nos den, vamos a irnos aquí a esta columna y vamos a mirar los lípidos, que son las grasas, vamos a mirar las grasas totales, y nos dice que son 7,5 gramos por cada 100 gramos de leche. Entonces, quiere decir eso que en 100 gramos de leche hay 7,5 gramos de grasa o lípidos. Entonces, yo voy a multiplicar este valor por 9. ¿De dónde sale ese 9?
del aporte que tengo aquí en calorías, ¿ya? Entonces, también vamos a fijarnos en las proteínas, que es 6,5, ¿ya? Son 6,5 gramos. Y lo vamos a multiplicar por el aporte de las proteínas que estaban en la tablita anterior, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Y finalmente los carbohidratos, que los ubicamos acá, a veces también dice azúcares totales, ¿ya? Y que son 9,5. Y lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Que es su aporte calórico. Y entonces vamos a sumar todo esto y vamos a obtener las calorías que nos aporta este alimento, que serían 131,5 calorías, ¿ya? De esa forma, ustedes pueden saber el aporte calórico de cualquier alimento, ¿cierto? Que tenga esta etiqueta, ¿ya? Ahora, requerimientos nutricionales y energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Representa la cantidad de energía que proviene de los alimentos, ¿cierto? Y que es necesario para lograr un equilibrio en el balance energético que está relacionado con nuestra masa corporal. Ahora, este requerimiento nutricional y de energía va a depender de varios factores. Un factor es la edad, porque los niños más pequeños, ¿cierto? En comparación con un adulto, no deben consumir, ¿cierto?, las mismas calorías, porque las actividades que hacen son distintas y porque el metabolismo es distinto. La actividad física es muy diferente la alimentación que tiene que tener una persona sedentaria, por ejemplo, en comparación con un deportista o con un trabajo que sea muy forzoso en cuanto a la actividad física, ¿ya? Entonces, también va a depender de la actividad física de la persona, cuánto es la energía que necesita, ¿ya? Y también va a depender del sexo, porque tanto mujeres como hombres tienen distintas características anatómicas. Por ejemplo, el hombre tiene mayor masa muscular, lo que le hace necesitar mayor cantidad de proteína y mayor cantidad de calorías en relación con la mujer. Ahora, la mujer también, por ejemplo, si está embarazada, también van a requerir un aporte nutricional distinto, porque está formando tejido, ¿cierto?, del bebé que viene en camino. Entonces, este requerimiento nutricional va a depender de estos factores, ¿ya? Ahora, este gasto energético que tiene cada persona, ¿ya?, va a depender de varias cosas. El gasto energético en general, tenemos una gran parte, casi el 60-65%, que se ocupa en el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Son todas las actividades que ocurren en nuestro cuerpo en forma normal y estable. Es decir, lo que gastamos en respirar, en que nuestro corazón lata, en que nuestros músculos participen, ¿cierto?, de buena forma, en la energía que se ocupa en la digestión. Todo eso es metabolismo basal, ¿ya? Son las cosas básicas que requiere nuestro cuerpo para estar en funcionamiento. Ahora, hay otra parte que es la actividad física, ¿ya? Y la actividad física es lo que hacemos. Nos subimos escaleras, nos trasladamos, caminamos, andamos en bicicleta, ¿sí? Todas las actividades que hacemos ocupan un 25% de este gasto energético. Y el otro es la acción de los alimentos, porque hay alimentos, ¿cierto?, que necesitan una mayor energía para poder digerirlos, ¿ya? Entonces, ese es generalmente el gasto energético, ¿ya? Y esto se va a ir sumando, ¿cierto? Porque se va sumando nuestro gasto energético basal, nuestro gasto energético en actividad física y también el efecto térmico del alimento. Y eso va a ser el total de energía que gastamos. Por lo tanto, nosotros necesitamos alimentarnos de tal forma que este gasto total de energía sea equivalente, ¿ya? Es decir, tenemos que gastar algo que tenemos, ¿ya? Entonces, para poder saber cuánto es la energía o la caloría mínima que yo necesito en un día para realizar todas mis funciones, están dadas por la tasa metabólica basal. Y esta tasa metabólica basal también va a depender de la edad y del sexo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos calcular esta tasa metabólica basal, lo que tenemos que usar, tenemos que utilizar una ecuación, ¿cierto?,
que va a depender de esta tablita. Por ejemplo, si quiero saber la tasa metabólica basal de las niñas del curso, ya tendría que irme a la tablita, ¿cierto? Buscar en la columna de las mujeres, y ustedes están entre la edad de 10 a 18 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar este factor, que ya está estable, está fijo aquí, que es 12,2, y lo multiplicamos por lo que usted masa, ya por su peso. Y luego a eso le vamos a sumar este valor que es 746. Estos valores están estandarizados, ¿ya? Entonces lo único que necesita usted para poder saber cuántas calorías o kilocalorías necesita al día, en este caso son kilocalorías, necesita saber su peso. Lo reemplazamos en esta ecuación y lo vamos a poder calcular, ¿ya? Ahora, existe otro concepto que se llama tasa metabólica total, porque la tasa metabólica basal considera, ¿cierto?, solo los factores de edad y sexo y el peso, pero existe otra que considera todo. ¿Por qué? Porque también tengo que considerar la actividad física de la persona, ¿ya? Por ejemplo, la persona puede tener una actividad física ligera, moderada o intensa. Intensa está clasificado como los deportistas, ¿cierto? Y también las personas los obreros de la construcción, o aquellos que necesitan mucha energía para realizar sus actividades. Moderada quiere decir que sube escaleras, que está de pie, que se desplaza. Pero, por ejemplo, la mayoría tiene una actividad física ligera, porque trabajamos sentados, porque estudiamos, porque estamos en el sillón, vemos televisión, entonces eso se considera una actividad física ligera. Y en ese caso va también a ser diferente entre hombres y mujeres. ¿Y qué vamos a hacer? La tasa metabólica basal, que calculamos con anterioridad, voy a poner ahí, está, usted calcula su tasa metabólica basal, según esta tablita, ¿ya? Y lo va a multiplicar por el factor que sale aquí. Si es hombre o si es mujer y según el tipo de actividad física que realice. Entonces tenemos la tabla anterior y esta es la segunda tabla. Y con eso vamos a poder calcular la tasa metabólica. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una mujer de 25 años que tiene un peso y tiene una actividad física moderada. Entonces lo primero que hacemos es reemplazar, ¿cierto?, los datos, el peso de la persona, multiplicarlos por el factor que nos da y luego sumarlos, ¿ya? Estos valores recuerden que los vamos a sacar de la tablita, de la tabla 1. Y al resolver vamos a encontrarnos que necesita esta persona 1,451 kilocalorías al día. Esa es su tasa metabólica basal. Ahora, me fui, a ver, ahí. Si yo quiero calcular la tasa metabólica total, voy a multiplicar el valor que me dio aquí por la actividad física de esta persona que dice que es moderada. Entonces, en mi tablita 2 me va a aparecer este valor. Si es mujer y actividad física moderada, es 1,64. Y al multiplicar, voy a obtener, ¿cierto?, las 2.380 kilocalorías que requiere esta persona al día. Y si se dan cuenta, es un valor muy distinto, porque considera el gasto energético que tiene la persona, ¿ya? También tenemos otro indicador, que es el índice de masa corporal. Los nutricionistas, ¿cierto?, la ocupan mucho. ¿Y cuál es la idea? Es clasificar y obtener el estado nutricional de la persona. Y en este caso, ¿cierto?, ¿cómo lo podemos saber nosotros? De forma muy sencilla. Vamos a tener nuestro peso y lo vamos a dividir por la estatura, que está en metros, ¿ya? Eso es importante. Metros al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando nos da un resultado, nosotros vamos a poder clasificar, ¿cierto?, a la persona y saber si está en un estado nutricional normal, sobrepeso, bajo peso o tiene obesidad, ¿ya? Entonces, este valor del IMC o índice de masa corporal nos indica el estado nutricional de la persona. ¿Cómo lo calculamos? Por ejemplo, si una persona mide 1,70 m,
y pesa 60 kilogramos, vamos a tener 60 dividido 1.70 al cuadrado, es decir, 1.70 por 1.70. Al resolverlo nos da 20,76. Lo ubicamos por aquí. 20.76 quiere decir que el estado nutricional de esa persona es normal. ¿Ya? De esa forma se puede calcular. Ahora, ¿cómo nos podemos alimentar de forma saludable? ¿Ya? Eso es algo muy importante. Siempre hay que hacer actividad física. Siempre. Hay que evitar alimentos, ¿cierto? Altos en calorías, altos en azúcar, altos en grasas saturadas, altos en sodio. Y hay que consumir bastante agua. Y además, tenemos que nuestra porción de verdura tiene que ser mayor. Luego tenemos que incluir también una porción de legumbres, huevos y carnes que correspondan a las proteínas. No olvidar los granos, en general, carbohidratos, se recomiendan los granos, ¿ya? El arroz, fideo integral, arroz integral, ¿cierto? Y también tiene que haber una pequeña porción de aceites esenciales, palta, aceitunas, semillas, ¿ya? También lácteos que nos ayudan, ¿cierto?, a complementar las proteínas y también frutas. Idealmente 3 a 4 porciones diarias, ¿ya? Entonces hay que equilibrar este consumo. Fíjense que mientras más ancho, ¿cierto?, la fracción de esta circunferencia, mayor es la cantidad que hay que consumir. Por lo tanto, los aceites y las grasas tienen que ser en menor cantidad, los granos en una cantidad más o menos similar a las proteínas, ¿cierto? Pero aquí las proteínas nos aumentan por el tema de los lácteos. Y hay una gran cantidad de frutas y verduras. Esa es la idea. Ahora, ¿qué consejos saludables tenemos? Fíjense aquí las proporciones. 50% vegetales para nuestro plato, 25% proteína, 25% de carbohidratos. Evitar las drogas y el alcohol, ¿ya? Evitar alimentos con sellos y elementos procesados, consumir abundante agua y siempre realizar actividad física. Ahora, existen trastornos alimenticios, ya existen, algunas personas alteran, ¿cierto?, su forma de alimentación y empieza a provocar algún tipo de problema psicológico, ya que se puede superar. Entonces los más comunes son la anorexia, ¿cierto? Que la persona no come alimentos para poder mantener su peso o bajar de peso. Ya es un tema muy grave porque se pierde peso, no solamente eso, sino que los huesos se desgastan, se pierde masa muscular, hay debilidad, se cae el cabello, ¿ya? Entonces es un problema que hay que tratar, hay que pedir ayuda. La bulimia también se ingieren alimentos y luego se busca eliminarlo, ya por medio de el vómito o uso excesivo de laxante. Esto también provoca desnutrición, depresión, ¿ya? Y también se caen los dientes porque los nutrientes no están ingresando o se están perdiendo nutrientes de nuestro cuerpo. Y por último tenemos el comedor compulsivo, ¿cierto? Que genera distintos problemas como obesidad, etc. Y aquí tenemos enfermedades asociadas a la mala alimentación, ¿ya? Y son una serie de enfermedades que pueden ocurrir, ¿cierto? Sobre todo aumenta la posibilidad de los ataques cardíacos, ¿ya? Hipertensión, artritis, cáncer, problemas de vesícula, diabetes, infartos cerebrovasculares y también problemas respiratorios. A todo esto conlleva, ¿cierto?, los problemas asociados, por ejemplo, a la obesidad.